Para hablar de la morfina, primero tenemos que hablar del dolor, ¿verdad? Entonces, el dolor es lo peor que existe en nuestra vida. Y hay definiciones, pero todas coinciden en que es una sensación desagradable, aversiva, lo peor que puede existir en nuestro cuerpo como ser humano, e incluso es un derecho universal no tener dolor. Si tenemos la herramienta con qué quitarnos ese dolor, pues tenemos que hacerlo. El dolor no es fácil de definir, como les decía, ¿verdad? La Asociación Internacional de Estudio del Dolor lo definió como una experiencia sensorial, emocional desagradable, asociada a lesión ística, presente o potencial descrita en términos de la misma. También se dice que es una experiencia aversiva, perceptual y afectiva compleja, determinada tanto por la respuesta biológica a los estímulos nociceptivos como el significado de estos estímulos en cada sujeto, con interrelación de múltiples factores, tanto fisiosensoriales, psicológicos, emocionales y subjetivos. O sea, el dolor no es solo el sitio donde nos duele, sino todas las esferas que nos afecta el dolor. Por eso es que el dolor se debe tratar en su conjunto. Los componentes del dolor. Los componentes del dolor tenemos el cognitivo, el emocional, fisiológico y social. Estas son las esferas que afectan el dolor. En el cognitivo, otorga el derecho doloroso más el estado anímico del individuo, que son las matrices que dan forma al sentimiento del dolor. El significado del dolor depende también de la visión y el significado de cada persona tenga su cuerpo. Recordamos que hay diferentes umbrales de dolor, diferentes, y la misma parte cultural, ¿no? El campesino es más resistente al dolor, la mujer es más resistente al dolor fisiológicamente. En el estado emocional es la reacción que tengamos ante el dolor, la aceptación, la duda, la amargura. O sea, yo me he encontrado con muchos pacientes que llegan a mi clínica y dicen, me dijo el doctor fulano que tengo que aprender a vivir con el dolor. Y esa palabra no debe existir. No podemos vivir con dolor. En la parte fisiológica, el dolor es una señal que algo nos está pasando. Es una alerta. Algo nos duele es porque algo anda mal. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que buscar la causa del dolor. Y en la parte social, el paciente con dolor se aísla, se retrae, anda sensible, la gente cree que anda molesto, da mala respuesta. Entonces, socialmente anda un paciente desquebrajado. Esas son las esferas que afectan el dolor, ¿verdad? Hay diferentes clasificaciones de dolor. Tenemos según la duración, puede ser agudo, subagudo, crónico, incidental o eruptivo. Según la localización, somático y visceral. Según la patogenia, neuropático, nociceptivo y psicógeno. Y según el curso, puede ser continuo y episódico, ¿verdad? Puede ser alterno o continuo, según la causa. La intensidad, leve, moderado, severo, insoportable. Y según la enfermedad, oncológico y no oncológico. Muchos de nuestros pacientes, creo que aquí habemos varios algólogos, han querido suicidarse, han tenido intentos suicidas, porque es insoportable el dolor, es lo peor que puede existir. Y yo tengo una frase que dice que el dolor trastorna y destruye la naturaleza de la persona que lo siente. Está completamente destruida su naturaleza. Ahora vamos a entrar a la morfina. Una vez que vimos las características del dolor, tiene la morfina, como le decía, para muchos y para los que no son médicos, es una palabra satanizada. Decimos morfina, pensamos en la muerte. Esto me está mandando ya, me voy a morir. El fármaco es un prototipo de los opiáceos, el que más se utiliza para fines terapéuticos de todos los opioides, ¿verdad?
es el más común, aunque hay otros más fuertes, como el fentanil, pero eso se deja exclusivamente para quirófano. Para pacientes en quirófano que tenemos una máquina de anestesia y un tubo por los efectos secundarios que provoca. Se obtiene de la planta del opio y es nombrada por el farmacéutico alemán Friedrich Wilhelm Adam en honor a Morfeo, el dios del sueño, morfina, Morfeo, por las virtudes somníferas de esta. Su acción, ¿cómo actúa la morfina específicamente? Es un agonista puro de los receptores opioides del tipo mu, a los que se une con gran afinidad y potencia. Por eso es que quita el dolor, porque es agonista de los receptores mu que se encuentran en el sistema nervioso central y en algunas terminaciones nerviosas. La analgesia, ¿cómo analgesia la morfina? Aunque miremos que la morfina, bueno, la experiencia que tenemos, y como les dije, es uno de los anestésicos más nobles que existen, sabiendo usarlo, también pues tiene sus contraindicaciones y tiene sus patologías donde no debe usarse o debe usarse con mucho recelo. La analgesia es una propiedad terapéutica muy importante y guarda estricta relación con la dosis. También sirve para aliviar y suprimir dolores de gran intensidad, tanto agudos como crónicos, cualquiera que sea su localización. La analgesia es consecuencia de la acción de la morfina sobre los receptores principales mu, como les decía anteriormente, que estos están citados en diversos puntos del sistema nervioso central, tanto en el sistema aferente que vehicula o sirve de transporte la información no susceptiva sobre el sistema eferente que la controla. La analgesia también va a depende cómo la utilicemos. Hay diferentes formas de utilizarla y así obtenemos los resultados. Bueno, el sistema aferente y el sistema eferente que les decía, pues, en el sistema aferente, la morfina interactúa con receptores opioides localizados en las terminaciones nerviosas periféricas, en las terminaciones de las fibras sensitivas primarias que penetran en las astas posteriores, ¿verdad?, de la médula espinal. Entonces ahí bloquea, sirve de vehículo para los receptores mu que tenemos y hacer su efecto analgésico. Y en el sistema eferente, en él abundan las neuronas y terminaciones de carácter opioide con conexión con otros sistemas serotoninérgico, noradrenérgico y sustancia P de neurotensina, que proyectan las prolongaciones hacia las astas posteriores de la médula espinal. La estimulación de estos receptores opioides situados en los niveles particularmente en el mesencéfalo, ¿verdad?, están los receptores mu y en las terminaciones nerviosas, ahí donde es agonista, se une a ello y por eso bloquea el dolor. Las características farmacocinéticas se puede administrar de varias formas, incluyendo la vía oral, que es la menos adecuada porque se metaboliza en el hígado, entonces dura menos y se excreta más rápido. Los anestesiólogos la usamos por vía intratecal, por vía peridural, cuando hacemos bloqueo, ¿verdad? Y rectal, que es una buena vía. Su potencia va a variar dependiendo de la administración, con una pérdida de actividad notable por vía oral, bueno, como les explicaba, ¿no?, que se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón. Los efectos analgésicos máximos alcanzan en diferentes tiempos según la administración. En nuestra experiencia por la vía intratecal tiene mucho más duración con menos dosis. Si la ponemos por vía oral, pues menos, por vía rectal es muy efectiva también y subcutánea también es muy buena experiencia. Los efectos analgésicos no se pueden predecir por los niveles plasmáticos. La morfina se metaboliza principalmente en el hígado y se elimina principalmente por la orina y la heces, con el potencial de acumularse en los pacientes con insuficiencia renal. O sea, no todo lo de la morfina es lo bueno, tiene sus excepciones, ¿verdad? Dentro de las indicaciones que tenemos de la morfina, el tratamiento del dolor agudo y crónico grave, incluyendo el dolor óseo.
Tratamiento de la cefalea grave, incluyendo la migraña. Tratamiento del dolor anginoso asociado al infarto del miocardio, pues es una de las drogas de elección en el periodo agudo, y para la sedación en pacientes en las unidades de cuidado intensivo, cuidado coronario y algunas cirugías cardiovasculares. Como les decía, no todo es bueno, tiene sus contraindicaciones y sus precauciones que debemos de tener. ¿Qué precauciones debemos de tener? Pacientes con problemas digestivos, como obstrucciones, colitis ulcerosa, constipación y hilo paralítico. Recordemos que no debemos usarlo cuando hay un cólico biliar o un problema biliar porque contrae el esfínter de Odis. Entonces se puede exacerbar la enfermedad. En pacientes con asma, con enfermedades pulmonares obstructivas por el riesgo de una depresión respiratoria. Si lo usamos a altas dosis nos provoca una depresión respiratoria como un efecto secundario. Pacientes con historial de dependencia farmacológica o adicciones al alcohol. Mucho cuidado con los pacientes que toman sustancias opioides, pues, como o opiáceos, drogas. Usar con precaución en pacientes con traumas de cabeza, con una presión intracraneal elevada, porque también nos puede elevar la presión intracraneal, y usar con precaución en pacientes con problemas hepáticos, insuficiencia renal, cardiopatías y embarazadas, ancianos, porque son lábiles a producir una dificultad o una disminución de la frecuencia respiratoria. La morfina debe usarse exclusivamente para dolores agudos, graves, ¿verdad? Dolores fuertes, ya sean agudos o crónicos. Los dolores que no apaga la morfina. Tuvimos que hablar de todo lo fisiológico, pues digamos lo bueno de la morfina. Ahora vamos a ver qué pasa con estos dolores. El dolor psicológico, emocional, dolor causado por depresión, ansiedad y estrés, no es la morfina la que va a resolver estos problemas. Aquí tenemos otras alternativas. Tenemos terapia psicológica, tenemos algún ansiolítico, tenemos un antidepresivo que pueden ser más efectivos que la morfina. El dolor neuropático, ¿verdad? Ya hablamos que es el dolor neuropático. Son más efectivos los anticonvulsivantes, como la gabapentina, la pregabalina, y los antidepresivos son más efectivos. Pues no es que no se use la morfina, pero si tenemos otros fármacos más efectivos para este tipo de dolor, pues es mejor antes de llegar a la morfina. El dolor crónico no maligno no es la mejor opción a largo plazo, se recomiendan otras terapias. Imagínense que un dolor crónico, X dolor crónico, ¿no? Una sacrolumbalgia, es un dolor neuropático, además un dolor crónico. Si no lo tratamos y no vamos a tener el paciente 2 meses con morfina. Tenemos que buscar otras opciones antes de llegar a la morfina. Por eso es que la morfina debemos utilizarla en dolores agudos y crónicos. Y los dolores causados por una infección, una inflamación, la morfina no va a hacer nada ahí. Entonces tenemos otras alternativas de tratamiento. Como les decía, el dolor neuropático es el tipo de dolor causado por un daño o disfunción del sistema nervioso. El dolor neuropático es que sigue el trayecto del nervio y hay otros fármacos que son más efectivos. El psicológico y el emocional, la morfina no es el fármaco de primera elección. Tenemos terapias, tenemos ansiolíticos, antidepresivos. El dolor crónico no maligno también, pues ya los mencioné. Hay otro tipo de terapia antes de llegar a la morfina. Y el dolor causado por las condiciones médicas específicas. Por ejemplo, una cirugía, una infección, una inflamación, no es la morfina la indicada para este tipo de dolor. Las reacciones adversas, también tienen sus reacciones adversas. Dependencia fisiológica del uso terapéutico, evidenciando el síndrome de abstinencia. O sea, no debemos usarlo a alta dosis y después retirarlo inmediatamente porque podemos hacer un síndrome de abstinencia. La acción de dependencia psicológica. Usted le pone a un paciente morfina cada 6 horas, 3 días, y al cuarto día le está pidiendo, oye, ya son las 5, ya voy.
la depresión respiratoria, sedación, náusea, vómito, estreñimiento, cefalea, nerviosismo, insomnio, disforia, alteraciones de comportamiento del humano, ansiedad y falta de descanso. Y los que manejamos el dolor también con la morfina, sabemos de que tenemos un arma que es un antídoto, que es la naloxona, que podemos revertir los efectos indeseados o indeseables o secundarios que tiene la morfina, los podemos revertir con la naloxona. Pues los anestesiólogos y los algólogos y los intensivistas somos los que manejamos más esto, ¿verdad? Pero sí hay un antídoto, pues. Y dentro de los opioides no es la más fuerte, este es el fentanil, que es 100 veces más potente que la morfina y es la que está causando mucho daño ahorita en los Estados Unidos. Gracias.